Y en realidad la charla debería de llamarse enfermedad articular degenerativa y osteoartritis, aunque vamos a ver que la osteoartritis principalmente está relacionada con el aparato apendicular, a diferencia de la enfermedad articular degenerativa, que se menciona que podría estar relacionado con el aparato axial. Pero bueno, son definiciones nada más. Lo importante, por definición, es que esta es una condición que se presenta de manera crónica, en el cual está caracterizada principalmente por un desgaste gradual, en el cual hay dolor, limitación del movimiento, dureza, deterioro del cartílago, y pues obviamente hay incluso puede haber una neoformación de huesos en superficies y márgenes articulares. Y siempre nos hacemos la pregunta, ¿una articulación duele? No es que la articulación duela como tal, lo que pasa es que se lastima o se erosiona la parte de la cápsula sinovial, y entonces ya esos nervios que están en el hueso a nivel subcondral son los que están generando dolor en el gato. Y básicamente digamos que es la forma en la cual se debería de definir la enfermedad articular degenerativa. Y la osteoartritis se considera como parte de la enfermedad articular degenerativa, y pues principalmente los americanos les gusta complicar mucho la vida, y lo que dicen es que es un desbalance entre la generación de cartílago y su eliminación, así lo menciono. Como tal, hay una enorme cantidad de enfermedades que pueden estar relacionadas con la enfermedad articular degenerativa, y mencionan que es una situación hasta cierto punto no tan inflamatoria como la enfermedad autoinmune, la artritis reumatoide como tal. O sea, por eso ellos quisieron de alguna manera tener una subclasificación. Pero aquí un punto importante es que los gatos aguantan demasiado. Y cuando les digo demasiado, es demasiado. Yo siempre digo que si tuviéramos que extrapolar, los gatos son como las mujeres, los perros somos como los hombres. Porque los hombres somos muy escandalosos, cualquier cosa. Y los gatos se andan muriendo y de repente nada más andan como si nada. Y entonces lo bueno es que los tutores son muy intensos, y es cuando se dan cuenta y nos lo llevan, ¿no? Y habíamos comentado que la artritis se puede empezar desde los 2 años de edad, en el 7% de los casos, a los 6,5 años. 1 de cada 3 gatos, es increíble, 1 de cada 3 gatos va a tener enfermedad articular. A los 12 años, el 90%. Ya cuando llega un gato de esta edad, yo ya casi le digo al tutor, por notario, le puedo yo casi asegurar que ese gato va a tener enfermedad articular. Ya habías comentado que el 33% de los casos solamente va a presentar signos clínicos, se puede presentar tanto en machos como en hembras. Y lo muy importante, el 59% de los casos va a presentarse alteraciones a nivel del hombro, del codo, perdón. Un 9% va a presentarse solamente a nivel del talón, un 48% a nivel de la cadera, un 5.5% a nivel del hombro, y pues obviamente aquí también es algo muy importante. El 48% de los casos va a generar al menos alteraciones en una articulación. 30% de los casos va a tener alodinia. ¿Saben a qué se refiere alodinia? Es ese dolor que se presenta en un lugar donde anteriormente no le dolía. Por ejemplo, cuando los acariciamos a nivel de la espalda, si antes se dejaba perfectamente bien, ahora no se deja. Y aquí sucede algo bien chistoso, que desde chiquitos tiene uno que manejar al gato para empezarlos a acariciar a ese nivel, porque hay unas células especiales, las células de Purkinje, esas células de Merkel, perdón, esas células de Merkel son los que hacen que el gato se sensibilice con respecto a ese tipo de caricias que se van a presentar a nivel de la espalda. Porque si no se hace cuando es cachorro, cuando sea adulto, el gato no le gusta y entonces siente feo. Y allá en México decimos que le dan ñañaras, pero si ustedes buscan la etimología de las ñañaras son cosquillas allá abajito donde ya les platiqué. Entonces, no les dan ñañaras a los gatos, es algo bastante obvio, ¿no? Entonces, como tal, se puede clasificar en primaria y secundaria, aunque la enorme mayoría de los casos, pues obviamente va a ser de tipo secundario. Déjenme ver si esta cosa funciona, creo que ya. Y pues hay, principalmente, la causa más común, pues tiene que ver con respecto al trauma. Ay, a ver si se puede. El típico gato volador, o no sé si les ha pasado,
que muchos gatos tienen lesionado el esternón, y eso sucede porque se aventó del primer piso al segundo, pudo caer bien, pero pues eso generó una desviación del esternón. Y el gato después anda como si nada, y cuando llega una radiografía y uno lo ve como un hallazgo accidental, el tutor se queda así como que, ¿qué horas pasó esto? Bueno, pues al fin de cuentas son gatos. Entonces, otro tipo de alteraciones que son de tipo primario, se puede considerar, por ejemplo, la luxación patelar, la acromegalia, obviamente la osteocondrodisplasia del Scottish Fold. No sé si aquí lleguen esos gatos, están todos deformes los pobres. Es una raza que no debería de existir, porque desafortunadamente tienen todas las articulaciones mal, y son muy bonitos porque son los gatitos enanitos y que tienen las orejas hacia abajo. La verdad es que se ven muy bonitos, pero no son nada recomendables. En aquellos casos, porque si llega a pasar, gente que solamente le da hígado a su gato puede llegar a tener hipervitaminosis y por lo tanto producir este tipo de cosas. Y pues hay un montón de factores que van desde situaciones de tipo genético, la edad. Les había comentado que en la medida que un gato se hace más viejo, la posibilidad de enfermedad articular se incrementa. La obesidad, ¿se acuerdan que les había dicho? Esa articulación va a estar sometida a mayor peso y por lo tanto el desgaste es mayor, y también tiene que ver con relación a situaciones que tienen que ver desde el punto de vista biomecánico, como por ejemplo daño, que ya les había dicho, un trauma, un desarrollo anormal de la articulación, inestabilidad y sobrepeso en la articulación como tal. Y todo esto pues, va a generar alteraciones articulares. ¿Y qué es lo que ya va a pasar? Muy sencillo, no les va a complicar la vida. Básicamente lo que va a haber es una reducción de la matriz cartilaginosa, eso va a provocar fisuras, las fisuras van a generar esclerosis. Si ustedes recuerdan que esclerosis es ese hallazgo radiográfico en el cual la radiografía se ve más blanquecina, puede haber erosión y osteofitos y por lo tanto va a haber una reducción del cartílago con exposición del hueso subcondral, y es cuando el gato va a presentar dolor, si es que nos damos cuenta, ¿no? Entonces, vean cómo está del lado izquierdo, cómo está una articulación normal, y vean del lado derecho todo lo que llega a presentarse. Inflamación de la sinovia, hay una reducción del líquido sinovial, y aquí, adelantándome un poco, siempre pensamos que cuando un paciente está fracturado, no debería de mover ese miembro, y ahora ya han cambiado. Es muy importante que esas articulaciones tengan movilidad, porque a través del movimiento es cuando se está nuevamente formando ese líquido sinovial. Entonces una articulación que no se mueve va a reducir mucho su producción de líquido sinovial y va a generar artrosis de una manera más frecuente. Entonces todo esto se va a presentar, hay destrucción del cartílago, y pues obviamente, como ya les había comentado, incluso la presencia de la exposición del hueso subcondral. Y estos son nada más para que ustedes tengan una idea cómo se ve a través de histopatología en la medida que va evolucionando la enfermedad, cómo va perdiéndose básicamente la parte superficial de la articulación, y cómo, sobre todo este nivel, pobre gato, ya está aquí completamente expuesto. Yo nomás de ver la imagen ya me dolieron las rodillas, yo ya me volví el meteorólogo de la casa, a mí ya los tobillos me duelen. Entonces cuando baja la temperatura, yo empiezo ahí con mi manera de caminar media rara, y ya le digo a mi esposa, mañana está a 18 grados centígrados. Entonces, eso parece chiste, pero el sushi, mi gato, también hace lo mismo, y ya nos chocamos las palmas porque pues, andamos igual de amolados. Entonces, hay situaciones que van a ser, que le llaman iniciadoras de la enfermedad, solamente el desarrollo de la enfermedad articular, trauma, una cirugía, y esto es algo que genera mucho problema. Articulación que se hace, que se le mete mano, si hacemos un procedimiento quirúrgico, esa articulación ya quedó dañada, aunque sea necesario. Si tenemos un gato con ruptura del ligamento cruzado y que tengamos que hacer por alguna circunstancia que no se pueda hacer la técnica de TPLO o la otra, que invariablemente se tenga que hacer un reemplazo a través de, por ejemplo, una sutura, si nosotros tocamos una articulación, esa articulación nunca vuelve a ser la misma. Obviamente, desde el punto de vista genético, los gatos, los Maine Coon, tienen una predisposición a displasia de la cadera. Si hay una condición de infección, se ha visto que, por ejemplo, esto se presenta, si ya habíamos sabido que es igual tanto el macho como las hembras, pero lo que es una realidad es que la obesidad es un dolor de cabeza, y ahora se ha demostrado
que pues la disbiosis, ustedes recuerdan que la disbiosis es ese desbalance que se llega a presentar entre la microbiota y el organismo, genera un incremento en la producción de citocinas proinflamatorias. Y esas citocinas proinflamatorias se pueden ir a cualquier parte, y uno de los lugares donde se pueden llegar a presentar es a nivel de las articulaciones. Entonces se puede generar hasta cierto punto, digamos así, una respuesta inmunomediada o una acumulación de complejos inmunes simplemente por una condición de disbiosis, y esto es, digamos que así, es lo más nuevo. Ahora resulta que también sabemos que la microbiota es súper importante en cualquier ser vivo y por lo tanto lo tenemos que considerar. ¿Cuáles son los signos que vamos a llegar a presentar? Sobre todo, cada gacho es diferente, van a ser muy inespecíficos. Hay unos que cuando ya están muy avanzados pueden llegar a presentar cojera, pero muchos de ellos son los que si antes dormía 6 horas, ahora duerme 14, ¿no? Y entonces el tutor piensa que es algo que lo hace simplemente porque es viejito. Obviamente incluso las uñas, como ya no hacen esa situación de marcaje, en el cual empiezan a tratar de alguna manera afilarse las uñas, ya no lo hacen, entonces muchas veces están aumentadas de tamaño, pueden ya no acicalarse, sobre todo en la zona donde presenta mayor dolor. Parecen como estos pobres que parecen estropajos, no sé si les llegan aquí igual, pero básicamente es un nudo hecho un gato, y a veces es la condición por la cual llevan a consulta. También puede ser que empiece a orinar fuera del arenero o empiece a defecar fuera del arenero, y entonces nosotros estamos ahí pensando que tiene enfermedad del tracto urinario, y a lo mejor lo que pasa es que trae mucho dolor y cuando quiere entrar al arenero le cuesta más trabajo porque tiene que brincar, o en posicionarse, como tiene que flexionar, obviamente eso le genera dolor, entonces a veces no hace, o intenta hacer el arenero pero sale y después se le sale ahí las heces, ¿no? Entonces todo esto se puede llegar a presentar. Hay muchas alteraciones que se pueden llegar a presentar, cambios desde la interacción con la familia, les decía, muchos se la pueden pasar más tiempo dormidos, puede haber una disminución en la ingesta de alimento y de líquidos. ¿Se acuerdan que les había dicho que el 95% de las enfermedades generan una reducción del consumo de alimento? Pues esta es una de ellas. Cambian las rutinas, y esto, los gatos, ustedes recuerdan, son neofóbicos, quiere decir que no les gustan las cosas nuevas. Bueno, pues aquí se puede llegar a presentar. No quiere brincar, o a veces cuando está en un lugar elevado la piensa mucho para bajarse y busca de alguna manera algo que le pueda permitir que esta condición se lo pueda realizar. Al momento en el cual se realiza una manipulación, si lo hacemos a nivel de las articulaciones, pues la enorme mayoría de las veces no lo permiten, no son como los perros, estos sí se defienden muchas veces, y pues obviamente también podemos, si nosotros realizamos un examen físico, podemos detectar atrofia muscular. ¿Se acuerdan que les había comentado que la sarcopenia se presenta en los gatos? Que eso puede suceder entre el 20 y el 25% de los casos. Nada más consideren que normalmente la sarcopenia va a ser una reducción de la musculatura, pero va a ser generalizada. En este tipo de casos, cuando tiene enfermedad articular, pues obviamente está destinada principalmente a la zona en la cual está principalmente afectada. Aunque sabemos que en el 48% de los casos, no solamente se afecta una articulación, sino que pueden afectarse diferentes. Y esto es algo que lo pueden encontrar ustedes, es de Zoetis. Zoetis tiene, no es por nada, pero es una empresa que está como que muy involucrada con lo que tiene que ver con dolor. Aquí tienen los anticuerpos, el Solencia y el Librela. ¿Sí lo tienen? Es una maravilla. Mis dos, el Sushi, y tengo a la perra que se llama Coca, los dos tienen sus anticuerpos y hasta ahorita les ha ido bastante bien. Pero esta información la pueden descargar ustedes, simplemente es, de alguna manera, se la pueden mostrar al tutor para que se den cuenta si realmente esta condición se está presentando. En la actualidad, gracias a la presencia de los videos, ya es muchísimo más fácil, porque pues ya ven que el tutor hasta el vómito te le toma video, ¿no? Y vea cómo vomita, doctor, y vea cómo hace este control, y entonces todo eso ayuda, sobre todo en aquellos casos en los cuales es muy sutil el poder ver alteraciones al examen físico cuando nos llevan al hospital. Y pues recuerden que si bien sabemos que esta es una condición de dolor crónico, que le llaman dolor de tipo neuropático, hay gatos que pueden tener dolor crónico, pero que no manifiesten tantos signos clínicos, pero que después se vuelven agudizados. Y es aquí
cuando sirve la escala de expresión facial. ¿Ya bajaron toda la aplicación? ¿Sí? No. ¿Pero por qué? No se van a ir, aquí cierran la puerta. Se llama Feline Image Scale. Feline, busquen ahorita. Feline Grimace, con C de casa, Scale. Esa aplicación está tan bien hecha. Les había comentado que habían obtenido diferentes premios, pero incluso nos lleva de la mano. Tiene diferentes fotografías en la cual ustedes pueden evaluar de acuerdo al criterio que ustedes tienen, qué tanto dolor puede tener el paciente, y después de que terminen su evaluación, les dicen cuál es el resultado que se está presentando de manera real, y entonces les permite a ustedes que estén poco a poco adiestrándose para que puedan detectar este tipo de condiciones. ¿Por qué es muy importante? Porque ahorita van a ver, por ejemplo, el sushi, si bien tiene enfermedad articular degenerativa, tiene días muy buenos y días que se pone muy mal, y entonces van a ver la expresión facial. De este lado, del lado derecho, está Max. ¿Cómo nos dimos cuenta? Creo que no está el audio. Pero bueno, lo que está intentando hacer la tutora es que le está poniendo una super mega lata de atún super deliciosa para si no, ya se escucha, para ver si el Max intenta subir. Y si ustedes se dan cuenta, pues lo hace, no lo quiere hacer, a pesar de que sabe que es su alimento favorito, porque obviamente está en dolor. Este video me lo mandó ella porque ya se le había terminado sus medicinas, y entonces yo malamente le dije, antes de que le des sus medicamentos, toma para que me lo pase. Y entonces así lo hizo. Entonces vean cómo hay renuencia. Sushi, mi gato, es un desastre este cabezón. Ahí está la coca. Porque cuando le decía a Sushi, ven para acá, no me hacía caso. Entonces se la pasó todo el tiempo ahí. Típico, ¿no? Como los niños cuando quieres que salgan bien peinados, salen todos peinados. Entonces da igual, pero bueno, ahí se dieron cuenta cómo se movió y cómo se ve en la postura. Bueno, miren, en mi casa, candil de la calle, oscuridad en su casa, en lugar de estarle dando el analgésico, lo ando yo filmando para la charla. Bueno, pero se benefician otros pacientes, ¿no? Bueno, sabemos que va a haber cambios en la articulación, va a haber destrucción del cartílago, la presencia de osteofitos, que ustedes recuerdan es esa partícula de hueso que está desprendida y que se formó, más bien, que no está dentro de la articulación. Va a haber sinovitis, lesiones de médula ósea, cambios neuropáticos, porque sabemos que esta es una alteración de dolor crónico y por eso funciona muy bien el Solencia, y pues obviamente ya les había comentado que alteraciones de tipo genético, metabólicos, entre otros factores importantes. ¿Y cómo podemos nosotros tratar de establecer un diagnóstico? Pues lo primero, pues, evidentemente, como todos los casos, el examen físico y la historia clínica son fundamentales. Eso determina el 75% de todas las patologías, tanto en perros como en gatos. Les hago mucho hincapié por esta condición. El hecho de que manden videos es algo bastante bueno, porque los videos de alguna manera son más fáciles, se estresa menos el gato, a diferencia de cuando lo lleven al hospital. ¿Y por qué les comento eso del 75? Porque a veces nos vamos con la idea de que llega el gato e inmediatamente le queremos tomar radiografías, ¿no? Y a lo mejor no era necesario ni siquiera tomar las radiografías. Y a veces nos sucede que apenas está empezando la enfermedad articular y no se va a ver ningún cambio a nivel radiográfico. Y a veces eso es algo que lo tenemos que tomar en cuenta y tener que decirles a los tutores que cada signología es muy individual de cada paciente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues obviamente ya les había comentado. Importante tomar en cuenta situaciones como la obesidad, que realmente no sea de huesos anchos, sino realmente sabemos que está gordito. Obviamente las razas, les había comentado que el médico llegan a presentar displasia de la cadera con relativa frecuencia. Se pueden dar cuestionarios mientras el tutor está esperando cita, la secretaria se lo puede dar. Son unas preguntas muy fáciles, realmente son 6 nada más, y ahorita lo vamos a ver, para que el tutor concientice si realmente su gato tiene enfermedad articular. Obviamente los videos que ya les había dicho, la examinación al físico y radiografías son importantes. Y hay estas escalas de dolor crónico que nada más se las voy a mencionar porque no tienen, siquiera las pueden hacer. Unas son 17 preguntas, pero sabemos que a veces los tutores les da mucha flojera. Muy apenas te deja tu teléfono y su teléfono y su dirección, como que para veces para que llenen todos este cuestionario. Entonces lo vamos a resumir.
Son nada más estos son para que ustedes tengan una idea que existen. Este es el cuestionario, lo pueden descargar. Es la escala de dolor musculoesquelético felino, que está descargable, se la pueden dar al tutor y más o menos a través de diferentes preguntas pueden darse una idea al tutor si realmente está presentando algún tipo de dolor, sobre todo que tiene que ver con a nivel articular. Pero a mí se me hace mucho más sencillo esta, que son 6 preguntas. ¿Puede brincar para subir a algún lugar? ¿Sí o no? Cuando está arriba en un lugar, ¿puede brincar para llegar al piso? Esa es la segunda pregunta. ¿Puede subir escaleras? ¿Puede bajar escaleras? ¿Corre normalmente? ¿Y puede tomar objetos como juguetes? Así de sencillo. Con estas 6 preguntas es más suficiente para que puedan de alguna manera tratar de establecer si ese gato tiene cierto grado de artritis. Y esto es de la WhatsApp. ¿Se acuerdan que les había dicho que es muy importante que entren a ese diplomado? Lo voy a repetir para aquellas personas que no estaban. La WhatsApp tiene un diplomado para, de alguna manera, que nos puedan enseñar con respecto a todo lo que tiene que ver con dolor en perros y gatos. Son 3 módulos, los primeros 2 módulos son gratuitos. Si les da flojera en inglés, vienen subtitulados en español. El último módulo sí tiene un costo, pero son $200, que la verdad es que tomando en cuenta la calidad que tiene un curso relacionado con manejo del dolor por parte de la WhatsApp, pues es buenísimo. Y nosotros, todos como veterinarios, tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad, dentro de lo más importante, es el dolor para nuestros pacientes. Entonces, esto es algo que ustedes lo pueden tomar. Yo ahorita estoy en el 3er módulo, y esto era lo que les decía, la escala de expresión facial. Tomen en cuenta diferentes conceptos, como por ejemplo la posición de las orejas, qué tanto presenta la abertura de los ojos, la tensión del hocico, que era lo que normalmente César, lo que menciona más bien, que el mentón, qué tan apretado, así lo traducen ellos, lo tienen, y la posición de la cabeza con respecto al tronco. Y entonces se da una sumatoria: 0 no tiene dolor, 1 más o menos, 2 si es algo intenso, y al final va a tener un resultado de hasta 10 puntos. Si nuestro paciente tiene 4 o más, requiere analgesia. Y la pregunta sería: oye, pero esta es una escala que determina dolor agudo. Pero les vuelvo a repetir, o sea, los gatos que tienen dolor crónico pueden tener dolor crónico agudizado, como la enfermedad renal, que cuando es crónica también se puede agudizar. Y esto es lo que les decía con respecto a la posición de la cabeza con respecto al tronco. Y entonces, pues hay que checar, ya les había comentado, a veces los videos son bastante buenos, ya les había dicho. Acá está del lado izquierdo Max, y acá está el sushi, desgraciado padre, que en lugar de atenderlo, le está tomando su video. Ahí va. Entonces ven toda la cara de tristeza del pobre sushi, y todavía va a ir la coca a echarle porras. Bueno, no le han cortado las uñas, por eso soy así. ¿Verdad? ¿Qué te pasa? Tengo dolor. Y bueno, tenemos que hacer una evaluación si nuestro paciente llega a consulta. Recuerden que el examen ortopédico se divide en 3 situaciones. Uno es el examen ortopédico en dinámica, que es el que a veces los videos nos pueden ayudar; en estática, que simplemente es cuando se para el paciente; y a la manipulación. Y pues tenemos que ver desde alteraciones articulares, si es que se llega a presentar crepitación, alteraciones en el rango del movimiento, obviamente si hay dolor en la manipulación, si se siente que está más engrosado, y a nivel muscular, como ya les había comentado, si había atrofia, si hay tensión, y si hay sobre todo puntos dolorosos. Y aquí es donde les voy a pedir, esta parte tiene un montón de videos de cómo se hace un examen ortopédico en un gato, y lo pueden descargar, es completamente gratis. ¿Si les di tiempo o les doy eso? Ahí va, para que no digan nada. Entonces, pueden entrar a la aplicación, nada más para que se den una idea. Ahí están los videos, ustedes pueden seleccionar qué es lo que quieren aprender. Obviamente, el gato es un amor de gato, se debe hacer todo, así que chiste, ¿no? Pero bueno,
para que se den una idea, es nada más para que vean acá el video de este lado. Perdón. A ver si aquí mismo lo puedo poner. Ahí está. Entonces ahí está el doctor enseñando cómo se realiza la evaluación. Pero sí, obviamente están pidiendo ayuda por aquello de por si me muerdes. Y vean cómo es un gato sumamente bueno. Aquí hay un pequeño error al momento del manejo. Quien estuvo en la charla de la mañana se van a dar cuenta que está generando una contención prácticamente completa. Como le pone la ayudante, les tiende los brazos, pero los tiene bien agarrados y le está acariciando. Y a veces estos gatos se empiezan a sentir feo que los estén conteniendo tanto. Y esta se dejó perfectamente bien. Hay gatos que no se dejan hacer absolutamente nada de nada. Entonces, a veces, ¿qué es lo que hacemos? Ya sea que tengamos que realizar radiografías o tengamos que sedarlos. Les comentaba mucho de la gabapentina. Si es posible, se puede hacer otra cita. Si el tutor es muy intenso y quiere a fuerzas darle algún medicamento, pues la gabapentina por sí sola tiene efecto analgésico. Nomás hay que decirle, ¿sabe qué? No se le olvide que tiene que regresar y tenemos que tratar de identificar la causa. Y a veces no falta el tutor que diga, no, doctor, es que es un gato feral, que apenas se lo puede pescar. Bueno, pues a veces tenemos que instaurar lo que nosotros denominamos un tratamiento diagnóstico. ¿A qué se refiere el tratamiento diagnóstico? Yo sí pienso que tiene esa enfermedad, le doy la medicina, ¿se curó? Era eso, así de sencillo. A veces lo tenemos que hacer, no es lo mejor, siempre, obviamente, lo mejor es tratar de ver qué es lo que está pasando. Y nada más para que ustedes se den una idea de todas las enfermedades que tenemos que pensar que se puede llegar a presentar. Y pues, obviamente, la recomendación es tomar radiografías. Vean, pobres gatos, diría Galileo Galilei, y sin embargo se mueven. Aquí hay presencia de osteofitos, le llaman también ratones articulares, el hueso, hay una zona de esclerosis, no sé si ustedes perciban que esta zona está súper blanca y está completamente deforme la articulación, y les había dicho que pueden estar en diferentes partes. Este gato, por ejemplo, es un Maine Coon, la del medio, completamente displástico, casi no se ve la cara articular. Vean cómo tiene ya no es un osteofito, ya es un piedrón ahí. Imagínense cada vez que tiene que moverse el pobre gato. Y hay diferentes situaciones de artrosis. Podría hacerse un estudio de líquido sinovial si sospechamos de alguna patología diferente como enfermedad autoinmune, artritis reumatoide o algo así, pudiera tomarse, pero casi siempre, digamos, un maestro muy sabio decía, lo común es común y lo frecuente, pues normalmente es frecuente. Entonces teníamos que pensar en este tipo de condiciones que se pueden llegar a presentar. Sí, no falta quien quiera meterle cuchillo. Este ya le llaman ratón articular, ya no es un ratón articular, este ya es una rata gigantesca. Y no falta quien pueda querer hacer una biopsia y pues simplemente lo único que van a ver son alteraciones relacionadas con inflamación y desgaste articular. Entonces, todo eso se puede llegar a presentar y pues obviamente algo que es una realidad es que va a generar una condición de dolor crónico o que le llaman que no se controla como tal, y por lo tanto tenemos que tomar en cuenta que al momento en el cual nosotros vamos a instaurar un tratamiento, este tratamiento tiene que ser multimodal, no nada más si está gordo es bajarlo de peso. También tenemos que dar fármacos para tratar de que esa articulación esté mejor. Dar, por ejemplo, glucosamina o dar analgésicos, que hay que evaluar qué tipo de analgésicos podemos utilizar. Ya había comentado de manera muy adecuada, Oxicam es una maravilla, pero tenemos que tener mucho cuidado con respecto a cómo lo debemos de administrar, porque recuerden que el 70% de los gatos va a tener aparte enfermedad renal. Entonces, darle una dosis que no es la adecuada, podemos generarle problemas. Entonces, muchas veces, lo que hacemos es, de alguna forma, tratar de utilizar diferentes fármacos para tratar de reducir lo más que se pueda el meloxicam, o utilizar el meloxicam como si fuera un tratamiento de rescate. Y obviamente, modificar el medio ambiente. ¿A qué se refiere el medio ambiente? Si sabemos que le cuesta trabajo subir y bajar escaleras, pues hay que poner areneros
abajo y arriba, hay que poner comederos abajo y arriba, hay areneros que tienen que tratar de modificar sobre todo la entrada, porque muchas veces están muy altos y entonces el gato le cuesta trabajo brincar. Entonces todo esto tomarlo en cuenta. Entonces primero compruebe si dispone de recursos. Quién sabe por qué está esa foto ahí, pero sí me hizo pensar. Y estas guías que se fijaron extraordinarias es la guía de la Asociación Americana de Hospitales en relación al dolor. Sobre todo tiene que ver con respecto al dolor crónico, y ellos mencionaban, si no sabes qué tiene el gato, de primera instancia, lo que puedes utilizar para el dolor, ellos mencionan, por ejemplo, AINES y los anticuerpos, ¿no?, contra los receptores del dolor. Pero aparte, puedes utilizar otro tipo de productos como los omega 3, modificación ambiental, tratar de generar una actividad relativa. ¿Se acuerdan que les decía? Es importante que se mueva el gato, es importante que se mueva el gato. A veces puedes utilizar otro tipo de terapias. De segunda elección, se puede utilizar amantadina, gabapentina, rehabilitación, incluso puede haber terapia láser. Ya mencionan como tercera elección el uso de tramadol. Si aquellos que entren al curso, al diplomado del dolor de la guasaba, ellos mencionan que para el efecto analgésico con respecto a narcóticos es superior el tramadol que, por ejemplo, la buprenorfina o el butorfanol. El único problema que tiene el tramadol, hijos míos, es que sabe horrible al gato, pero tiene mejor efecto analgésico que los demás. Entonces, ¿sabes qué es lo que hacemos? Pues una opción es, por ejemplo, si llegan al hospital, pues dárselo inyectable, por lo menos la primera aplicación, y después, de alguna forma, pues tratar de dárselo con churu o con otro tipo de cosas para que se deje, o que se pueda suplementar. Se puede utilizar sus brazos, como ya les había dicho, y todo esto es lo que tenemos de gama para tratar de controlar el dolor de nuestros gatos cuando tienen enfermedad articular. Acupuntura, dietas, nutricéuticos, células madre. Hay un estudio bien interesante con respecto a células madre que se aplican intralesional para tratar de generar nuevamente cartílago articular. Pero este tipo de estudios se ha demostrado principalmente en perros. No hay estudios en gatos que digan que pueda funcionar. En teoría, sí pudiera ser. Yo lo vi. La ketamina pues, puede ser una opción, nada más que la ketamina pues, solamente implicaría una situación más que nada que sea hospitalario. Opiáceos, les había comentado que el tramadol es mejor, tiene mejor efecto que la buprenorfina. No sé si aquí tengan dificultad para conseguir buprenorfina. La buprenorfina en México se consigue bajo receta. O sea, así de sencillo, uno le da una receta al tutor y el tutor va a la farmacia y se lo vende. Y entonces es lo único que sí tiene que ser muy específico, porque los de la farmacia son, ¿aquí droguería o cómo le dicen aquí? Farmacia. Son bien complicados. Si le pusiste en la receta que la administración era oral, o que se da por vía oral, los de la farmacia no te lo quieren vender porque, según dice ahí, que se debe administrar por vía intramuscular o subcutánea. Entonces tienes que darle 2 recetas, poniéndole una mentira, donde le digas al tutor, le da esta, en la cual dice que es por vía subcutánea, pero usted se lo da a dar por vía oral. Con respecto a la buprenorfina, yo soy súper fan de los cannabinoides. Si sabemos que nuestro gato está gordi, pues tenemos que bajarlo de peso. Invariablemente, ya hemos platicado, se tiene que dar una ración adecuada, se tiene que pesar al menos una vez cada 3 semanas para ver si se logra el objetivo. Y obviamente es algo que tiene que estar de acuerdo todos en la casa para que no pase en la abuela consentidora que por debajo del agua le esté dando de comer al gato y que esta condición no se logre. Entonces, controlar la obesidad. Desde el punto de vista nutricional, se supone que estas dietas ya muchas están formuladas con ácidos grasos. Recuerden que los ácidos grasos tienen efecto antiinflamatorio y eso puede ayudar de manera indirecta. Muchos ya tienen glucosaminoglicanos, muchos tienen L-carnitina. La L-carnitina va a ayudar para que la pérdida de peso sea mayor, y pues tienen vitamina E y C, que son antioxidantes. Les había comentado que es muy importante todos los pilares que tengan que cumplir, que estén en un lugar seguro, que los recursos estén en cantidades suficientes. Aquí tenemos que poner más recursos, a menos de que sea un gordo, que queremos que baje de peso, pues obviamente lo hacemos que se mueva más. Pero si ya es un anciano, y es un venerable anciano que ya tiene enfermedad articular declarada, tenemos que poner los recursos que estén más cercanos hacia donde está él.
les había comentado que son asesinos seriales. Siempre es muy importante tratar de que el efecto de la caza con Z se cumpla. Entonces hay que jugar con el gato, hay que decirle al tutor 15 minutos 2 veces al día por lo menos. Tiene que estar jugando con el señor para que ayude a bajar de peso si es que esa condición se está presentando. ¿Qué pasa si quiere en primer articular y hago que juegue? Pues le voy a dar en la torre, pero podemos acercarle de una manera tete para que se mueva un poquito. Y sobre todo, si nosotros controlamos el dolor, la tendencia va a ser que ese gato pueda regresar a su actividad que normalmente estaba haciendo. Y la interacción con el ser humano siempre tiene que ser positiva. No sé si aquí les llegó la caricatura de los Tiny Toons de Elvira, de que abrazaba al gato o al animal así de una manera hostigosa. Bueno, eso no se recomienda, porque obviamente ahí se genera una aversión hacia el gato. Cada gato es diferente, eso es una realidad. Una doctora que se encarga mucho de etología decía que lo único predecible de un gato es que son impredecibles. Cada gato tiene una actividad, una manera de ser diferente, por ejemplo, conocer, y pues obviamente la interacción que tiene que ver todo con el olfato es muy importante. Entonces, areneros, comederos, poner rampas, esto puede ayudar, ya los venden de manera comercial. Cepillado frecuente, porque recuerden que les había dicho que normalmente cuando se sienten mal no se cepillan. Hay estas rampitas y estos areneros se me hicieron bastante novedosos. Vean cómo la parte de adelante no está lo suficientemente elevada y esto permite que el gato pueda entrar y poder defecar sin tanto esfuerzo. Esto tiene que ver básicamente con cambios de actitud que se pueden llegar a presentar. Y bueno, ¿qué hay con respecto al uso de analgésicos? Les había comentado, no hay muchos analgésicos que se puedan utilizar de manera crónica en los gatos, a diferencia de los perros. Prácticamente, si estamos hablando de AINES, lo único que podemos utilizar pues es el meloxicam. Habían comentado la dosis de 0.003 miligramos por kilo, o sea, básicamente que vuelve el meloxicam y se lo regresa. Lo que tenemos que hacer es una dilución, ¿no? Tenemos que, no sé si aquí, pero en México todas las gotitas vienen a 1.5 miligramos por mililitro. Entonces hagan una dilución o enséñenle al tutor a que haga una dilución para que dé la cantidad adecuada al gato, sobre todo cuando sospechamos que pudiera estar comprometido los riñones. El Robenaco, sí lo tienen aquí ustedes. Allá en México nada más hay el de perro, no tenemos el de gato, entonces esperamos que en algún momento llegue. En los otros dos, el ácido acetilsalicílico ya no se recomienda. El ácido tolfenálico, pues nada más una aplicación, entonces ya no es para uso crónico, y el ketoprofeno igual. Entonces realmente lo que podemos utilizar de manera relativamente segura, una puede ser el meloxicam y el otro el robenacoxib, pero si ustedes se dan cuenta acá, dice máximo hasta 6 días, entonces no es para uso crónico, porque después de 6 días ya no lo puedo utilizar. Ya se les había comentado que es muy importante tratar de determinar la dosis del analgésico. Se los quería poner acá. Se regresa. ¿Qué es lo que pueden ver aquí? Sobre todo en la espalda. No se ve muy bien la foto, pero si ustedes se dan cuenta, tienen aquí sobrecrecimiento. Pero recuerden que hay que ver todo en conjunto. Aparte que hay un montón de gas. ¿Ven esta estructura? ¿Qué creen que sea? ¿O qué intenta hacer? Un riñón, pues está todo deforme. Entonces este gato, simplemente por radiografía, ya sabemos que debe tener enfermedad renal concomitante, por lo tanto hay mucho cuidado con la dosificación. Este es un estudio que se me hizo muy interesante, en el cual se le dio a un grupo meloxicam y a otro grupo se le dio glucosamina, y más que nada lo que refleja el resumen es que la glucosamina sí tiene muy buen efecto para reducir el dolor, pero tarda incluso hasta 28 días para que puedan ver cambios, sobre todo a nivel de la movilidad de los gatos. Entonces, lo que pudiéramos hacer es empezar con meloxicam y después dar glucosamina ya por periodos crónicos de tiempo. La glucosamina, hay diferentes marcas, casi todos vienen en tableta, y esto es lo que le comentaba, el tramador puede tener mejor efecto incluso que con los perros, y puede darse de manera concomitante. La buprenorfina se puede dar por muchas vías, puede ser intramuscular, por vía endovenosa, por vía sublingual, y la verdad es que forma parte de la terapia multimodal que nosotros tenemos que tratar con nuestros pacientes cuando tienen dolor. Y pues que yo soy súper fan de los cannabinoides, se sabe que los cannabinoides van a actuar sobre unos receptores CB1 y CB2,
Los receptores CB1 van a estar principalmente a nivel del sistema nervioso central, entre muchos órganos, y los receptores CB2, perdón, van a estar principalmente en células inflamatorias. Entonces, en cualquier organismo que tenga esos receptores, pues indica que tiene un sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide existe de igual manera como existe un sistema respiratorio, un sistema circulatorio. Este sistema endocannabinoide lo que va a intentar hacer, se oye muy zen y muy hippie, pero es la verdad, es tratar de mantener al organismo en una condición de equilibrio. Cuando un gato se enferma, se expresan estos receptores y entonces los endocannabinoides que produce de manera natural el organismo van a tratar de restaurar esta condición de equilibrio. ¿Qué es lo que llega a suceder cuando la enfermedad persiste? Pues los endocannabinoides se van a agotar y entonces nosotros podemos suplementarlo a través de la cannabis sativa, que tiene que ser CBD o CBD con 0.3% de THC. Nada de darle un porro al gato, porque se nos intoxica, a pesar de que son muy resistentes. Entonces, les había comentado, CB1, sistema nervioso central, entre muchos lugares. CB2 tiene que ver con situaciones inflamatorias. El CBD, lo que es el producto que se presenta en la cannabis, va a actuar principalmente sobre los receptores CB2, y el THC, que es el que todo el mundo le gusta ponerse happy, va a actuar principalmente sobre los receptores CB1. Si nosotros tenemos un gato que presenta un dolor crónico en el cual sabemos que se involucra una condición neurológica, ¿cuál sería el CBD que teníamos que utilizar? ¿CBD solo o CBD con THC? Pues tendría que ser CBD con THC, ¿no? ¿Sí me sigue? Entonces, eso sería lo ideal. ¿Cuál es el problema? No es legal. No sé, allá en México es legal hasta 0.3% de THC. ¿Aquí sí lo pueden conseguir? ¿Pueden conseguir CBD o no? ¿Todavía no? Válgame. Legal no. Entonces me voy a brincar esto porque no tiene caso. Bueno, les había dicho que no se van a dar el pasón. Todo el mundo piensa, y esto pasaba los primeros años allá en México cuando le decían, le voy a dar CBD a su gato, y pues me empezaron a ver medio raro los tutores. Me decían, con razón está barbón y con razón tiene cara de hippie. Pero la verdad es que esto no sucede. Los gatos son súper tolerantes. Este es un estudio que también se me hizo muy interesante con respecto al uso de condroprotectores. A un grupo se le dio glucosamina y a otro grupo se le dio una dieta control, y obviamente pues los que se le dio glucosamina tuvieron mejor efecto. Nada más, como les voy a repetir, la glucosamina funciona, pero más a largo plazo, no es algo que vaya a funcionar a corto plazo. Y este se me hizo muy interesante, es un metaanálisis. ¿Qué es un metaanálisis? Cierto grupo de investigadores checa todo lo que hay a nivel de artículos a nivel mundial y empiezan a tratar de ver cuáles eran aquellos que realmente cumplen con los criterios para decir que es un buen artículo, que sean randomizados, doble ciego, etc. Entonces se dieron a la tarea de determinar de todo lo que había en ese momento. ¿Y cuál es lo importante? Aquí se ve, o por lo menos mencionan, qué tan eficaz son diferentes productos para la enfermedad articular. Esto es tanto en perros como en gatos. Y ellos veían que las dietas tenían, digamos, un 50% de que realmente se encontraba que había mejoría, un 40% muy poco, un 10% no había efecto, y acá con respecto también a los omega 3, al hecho de utilizar glucosamina, utilizar condroitina y utilizar cannabinoides. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que pues obviamente se requiere dar una terapia multimodal. Entonces solamente, no sé si tengan aquí esta marca, Betoquinol. ¿Tiene Betoquinol aquí? Bueno, pues es uno de tantos. Lo importante es que háganle caso al fabricante. La administración va a depender mucho de cada paciente. Hay que utilizar terapias complementarias como tal. Si el gato está gordo, pues hay que bajarlo de peso. A veces pueden utilizar hidroterapia. Al estar sometido a un menor peso, pues obviamente esto implica que pueden moverse más. Algunos gatos se puede utilizar incluso hasta acupuntura como tal, siempre y cuando lo toleren. Se puede utilizar terapia láser. Vean aquí cómo está el gato bien espantado, pobre gato. Sin embargo, lo están intentando. La acupuntura pudiera ser una opción, como les decía. También, siempre y cuando el gato lo tolere.
Recuerdan que les había dicho que son unos pincecitos. ¿Qué pasó con el sushi? Vean, para que vean que no soy tan malo. Sí le tomé un video de antes y después, porque pues obviamente ese era el objetivo. Lo que hice, del lado derecho, dedican cannabinoides junto con buprenorfina. Y vean el chaparro, ¿trae algo de dolor? Sí tiene algo de dolor. Tanto como el anterior, pues obviamente no. A este gordo le va súper bien con los anticuerpos contra el dolor. Terapia láser se puede utilizar. No, todavía que es negrito, no se parece que nada más Que estoy es un poco caro, pero es una opción. Vean cómo aquí el chaparro hasta a mí me dieron ganas de que me dieran terapia. Y obviamente este es otro caso, ahí le dimos al Max, fue glucosamina junto con Meloxicam. Vean la imagen del lado derecho, cómo sube rápidamente, quiere decir que es un paciente que ya presenta menos dolor. Y lo más nuevo no solamente es este producto, que es el Flunevetmab, que son anticuerpos que actúan sobre los receptores del dolor, van a actuar directamente sobre el factor de crecimiento neural. Este factor de crecimiento neural es normal, se produzca en el organismo, van a actuar sobre todo tratando de inhibir este receptor que está a nivel de las neuronas, acá, se llama tropomiosina A. Entonces, técnicamente es lo que va a provocar que se reduzca de manera importante el dolor. Tiene muchas funciones en el organismo, o sea, es normal que exista este factor de crecimiento neural. Sirve para la liberación de insulina en las células pancreáticas, crecimiento y diferenciación de neuronas del sistema nervioso periférico, mantiene la salud de las neuronas cerebrales, entre muchas cosas. ¿Y cuál es el problema? Como dirían en el argot de la cerveza Corona, el problema es el exceso. Hay demasiado factor de crecimiento neural y esto es lo que está provocando un exceso de la sensibilización. Entonces, si nosotros lo utilizamos, eso genera un efecto benéfico. Existen los que son específicamente para gato y también existen los que son específicamente para perros. Y se ha visto que tiene muy buenos resultados. Nada más para que se den una idea, son los estudios con respecto a la calidad de vida que les había comentado César. En todos aquellos pacientes que estuvieron recibiendo el Solencia tuvieron una mejor calidad de vida comparados con aquellos que no lo estuvieron presentando. En Europa, que ya tienen como 5 o 6 años que lo han estado utilizando, también es importante que sepan, no es la panacea, no es así como que ya le di esto y es lo único que le tengo que dar. Ellos mencionan que la eficacia más o menos es de alrededor del 70%. Entonces, es uno de los mejores fármacos, pero no puede ser en ocasiones utilizada como monoterapia, requiere a veces ser complementado con otro tipo de productos. ¿Qué otros productos? Dependiendo del caso. Recuerden que cada paciente se individualiza. Es nomás para que ustedes tengan una idea, es otro estudio en el cual se estuvo evaluando la vitalidad, el confort y sobre todo el comportamiento que tenían aquellos gatos que estaban presentando solencia y veían una respuesta bastante buena con respecto a otros gatos que era el grupo placebo como tal. Punto importante, la recomendación es que se aplique una vez al mes, aunque sabemos que realmente puede durar hasta 6 semanas. ¿Por qué se recomienda una vez al mes? Porque lo importante es que el tutor sea rutinario, así como su gato, y que cada mes esté llevando el gato a la consulta. Más o menos, en lo que ustedes lo aplican, el fármaco va a empezar a funcionar entre la quinta y el sexto día. Entonces, también es muy importante, por eso es importante que el tutor tenga la conciencia de que cada mes tiene que llevar al gato y no que se espere hasta que ya se haya perdido el efecto. Y nada más para recordarles, el dolor crónico es de lo primero que recomiendan, sobre todo en aquellos pacientes que presentan enfermedad osteoarticular. Son anticuerpos que son completamente específicos. Hasta ahorita no se han encontrado interacciones importantes, incluso para enfermedad renal se puede utilizar de manera segura. No hay un estudio que diga, por ejemplo, en el estadio 4 que no se puede usar. Eso lo menciona ahí de manera clara. Pero sin embargo, por ejemplo, el sushi que tiene 2 de creatinina, yo se lo pongo, y como tiene enfermedad intestinal crónica, el pobre chaparro trae diarrea muy frecuente, y yo me doy cuenta que ya está dejando de funcionar cuando ya no hacen el arenero. Es una manera en la cual me digo, ching, creo que ya se le pasó el efecto.
Entonces, aquí lo importante es que pudiera ser un producto que ustedes lo pueden utilizar en los humanos. Se los platico porque no falta los amarillistas, ¿no? De que no, esto va a generar más daño que beneficios. Se presenta esta enfermedad que ya se llama osteoartritis progresiva rápida, pero no se ha demostrado esta condición ni en perros ni en gatos. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Si bien sabemos que es una enfermedad que es progresiva, en la medida en que el gato sane, pues vamos a requerir solamente reducir la cantidad de fármacos, y esto va a ser una condición dinámica. Por ejemplo, en condiciones allá en México de repente sí tenemos los climas bien determinados. Si tenemos verano y primavera, a lo mejor no requieren tantos medicamentos, a diferencia de si es otoño e invierno. Entonces, esto se va a ir modificando poco a poco. ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues obviamente, si tenemos una estrategia adecuada, pues lo que va a pasar es que va a reducirse el dolor, y si se reduce el dolor, vamos a utilizar menos medicamentos, y al fin de cuentas es lo que buscamos en total. Esta es información que ustedes pueden descargar a través de la Asociación de Medicina Felina, y esto es completamente gratis, lo pueden tener ahí en su hospital, en su clínica, para que los tutores, cuando estén esperando la consulta, puedan darle una ojeadita y terminé. No sé si tengan dudas. Esta es otra de mis gatas, ya no está, se llama Mora. ¿Dudas o comentarios? Gracias. ¿Hay botas? Doctor, muchas gracias por su visita y excelente ponencia. Gracias. Al igual que usted, también hemos tenido una experiencia muy grata con los cannabinoides, pero quería consultarle su experiencia con cámara hiperbárica para estos procesos. ¿Ha tenido algo que nos pueda...? No tengo experiencia, para que te digo mentiras. Sí, te diría una mentira, pero sé que funciona, sé que es una buena opción. Sí, bueno, como los cannabinoides sucede lo mismo, no tenemos muchas referencias y bueno, particularmente hemos tenido muy poco tiempo, que va del año, trabajando con la cámara hiperbárica, que efectivamente vemos unos avances muy impresionantes de todos estos procesos. Así que bueno, considérala en la cámara. Gracias. Y bueno, Sí, gracias. el uso de los cannabinoides tiene como ventaja, por lo menos en México, es que se pueden obtener en Estados Unidos, no se pueden producir ahí mismo en México, pero se pueden importar. Entonces ya hay dos presentaciones, la que es puro TBD, que le llaman TBD aislado, y la que le llaman Full Spectrum, que es el con 0.3% de THC. Entonces la recomendación es que utilicen el 0.3% de THC, y es sumamente seguro. Hay unos artículos que mencionan que para que tú le hagas algo al gato, tendrías que darle 15 veces la dosis de CBD. El problema, cuando uno los hace de manera artesanal, es tener la certeza de que solamente le des CBD, no le vas a dar un poco de THC, porque si le das un poco de... si lo intoxicas y se pone bien mal el gato. Pero sí, es una opción. Doctor, felicidades por su charla. ¿Dónde estás? Por acá. Ok. ¿Qué otra opción terapéutica con el mismo cannabinoide, con el CBD? ¿Cuántos miligramos utiliza usted en felino? Ok, hay dos estudios de farmacocinética y farmacodinámica en el cual se estableció que a la dosis de 2 miligramos por kilo se presentaban niveles terapéuticos, y sobre todo el pico máximo era a las 2 horas. Como existe ese artículo donde mencionaron que a esa dosis existía esa farmacocinética y farmacodinámica, es la dosis que yo te recomendaría. Sin embargo, particularmente los cannabinoides, tú puedes empezar desde 0.5 miligramos por kilo cada 12 horas, y se lo das, por ejemplo, 5 días, y si no viste un resultado adecuado, puedes aumentarle a 1 miligramo por kilo cada 12 horas por 5 días. Si no viste la respuesta adecuada, lo aumentas a 1.5, y así hasta que encuentres la dosis que le funcione a tu gato. ¿Por qué? ¿Por qué son 5 días? Porque son 5 días lo que tarda en saturarse los receptores. Se puede sin problema. De hecho, el único consejo es que si vas a usarlo con opioides, que reduzcas un 30% de la dosis del opioide, porque puede generar un poco de sedación. Eso sería lo único. Con gusto. Acá.
acá hay una, acá también. ¿Sí? Buenas tardes, Doc. ¿Ha usado el Artrosan en los casos de problemas articulares en gatitos? Ese que entiende. Es el pentosan sódico del laboratorio CONI. Es un derivado de glucosaminas. Pero sí funciona. ¿Sí funciona? Sí, claro. Doc, excelente plática. Gracias. Soy su fan. Muchas gracias. De verdad con el dolor también. Quiero como darle un tip. Trabajé y de agradecimiento, además. Trabajé muchos años en México con medicina regenerativa, específicamente con células madre. Les va muy bien. Súper bien. Les va muy bien. El tema es rapidito inyección de catecolamina circular, angiogénesis y vascularización y, por supuesto, la regeneración de las células necesarias, trocito con trocito. Va muy bien en gatos, pruébelo. Sí, no, la verdad es que las células madre tienen un montón de funciones buenas para asma, para enfermedad articular, para pancreatitis, para gingiva-stomatitis en gatos. Nosotros usamos mucho para Enfermedad renal. enfermedad De renal. estadio 4 a estadio 2, más o menos. Sí, tenemos una gata, no viene porque la charla es en otra, espero que sea el año que entra. 3 años con estadio 4 y con células madre. Sí, le fue bastante bien. A sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Tenemos 30 minutos.